Multiculturalismo, interculturalismo, transculturalidad. Son términos que se han puesto muy en boga en los últimos 30 años en el marco de las ciencias sociales aplicadas y aplicadas especialmente a la gestión y realización de distintos proyectos de desarrollo social, no solamente a nivel mundial, sino particularmente en nuestra América Latina. El desarrollar estos conceptos y sobre todo precisar su definición, no solo conceptual, sino práctica, es precisamente el tema central de este videoensayo. Los ismos en la cultura. Multi, inter y transculturalismo. Bienvenidos. El primero de los modelos que vamos a analizar es el denominado multiculturalismo. El multiculturalismo nació hacia 1964 en el núcleo fundamental de estudios culturales contemporáneos que se estableció como centro investigativo y de exploración de las distintas culturas que se asimilaban con flujos migratorios, pero también con las nuevas relaciones geopolíticas que el Imperio Británico tenía con relación a sus antiguas colonias, especialmente en países del África y del Asia. De esta forma, fue en la Universidad de Birmingham donde Roger Hubbard comenzó a promover el multiculturalismo. Como su nombre lo indica, multiculturalismo representa la idea de reconocer las múltiples culturas, de ahí lo de multiculturalidad y multiculturalismo, pero desde una perspectiva en que éstas se asimilaran dentro de una identidad fuerte, que era obviamente la identidad de la Gran Bretaña. Este modelo después trascendió hacia otros países poderosos del primer mundo y particularmente tiene como esencia lo que acabamos de describir. Se reconoce básicamente la existencia y la presencia de las distintas culturas y etnias que llegan a un país de primer mundo, a un país receptor, pero básicamente para que estas culturas sean comprendidas y que puedan asimilarse al foco poderoso que es el que los está recibiendo. El multiculturalismo, pues, es una manera muy clara de perfeccionar lo que podríamos llamar, o lo que se ha llamado en términos muy populistas, la apertura democrática, entre comillas, de los grandes poderes políticos y económicos del mundo al recibir a otros pueblos, especialmente en, llamémoslo un poco despectivamente, entre comillas, cuotas migratorias de trabajadores o empleados que salen expelidos de sus países, entre otras cosas, por la misma influencia de las empresas de estos países del primer mundo sobre las antiguas colonias o sobre otros países que son dependientes dentro de la esfera neocolonial. El multiculturalismo, pues, se convierte en un arma de doble filo, porque por un lado, aparentemente, perfecciona los estudios culturales como una variante multidisciplinaria de todas las ciencias sociales y en especial con relación a su integración con la comunicación moderna, pero una comunicación que no es verdadera, que no es bilateral o de retroalimentación, sino que es más bien una información que se disfraza de abierta, pero que en realidad es totalmente unívoca y cerrada. Son ustedes, se le dice a las personas que vienen de otras culturas, las que llegan a la cultura dominante para trabajar con ella y en ella, y ahí poder desarrollarse. Es una forma de comprender al otro para que el otro se asimile al uno, siendo ese uno el poder verdadero, el poder que hoy llamaríamos global, y que es el poder del primer mundo que asimila a estas masas demográficas que llegan a sus países para trabajar fundamentalmente y generar con su trabajo parte de la ganancia que estos mismos países generan. El multiculturalismo pues puede tener un poquito ese, repito, filo de aparentemente aceptar la multiplicidad, la diversidad de las culturas, pero es para adocenarlas y que acepten el polo dominante. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta en el perfil crítico
del primer prefijo que vamos a usar de los ismos en la cultura, el multiculturalismo. Un segundo paradigma de los estudios culturales es el interculturalismo. Se pretende un avance con relación al multiculturalismo temprano, como ya dijimos, de hace unos 60 años, que se desarrolló en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham en la Gran Bretaña o Inglaterra. El interculturalismo es, con referencia al multiculturalismo, ciertamente un avance, pero un avance, como ya mencionamos, un poco más populista con relación al modelo inicial. Como su nombre lo indica y sobre todo en su prefijo interculturalismo, la relación vertical y unilateral que había en la multiculturalidad, en donde las comunidades migrantes tendrían que asimilarse y adaptarse al polo dominante receptor. En este caso, se establece una relación un tanto más horizontal y, sobre todo, comenzando a generarse procesos comunicativos un tanto más interactivos. Sin embargo, tiene una insuficiencia esencial este paradigma, y es el de que, por un lado, se produce un simple reconocimiento de las partes involucradas. Pongámoslo muy esquemáticamente en un plano con dos elementos, una cultura A y una cultura B. La cultura A reconoce y escucha a la cultura B, y la cultura B reconoce y escucha a la cultura A. Es como un juego de tenis o de ping-pong, en donde hay una comunicación o un aparente diálogo entre estas culturas, cuyos territorios, tanto físicos como espirituales, pueden estar vecinos o pueden estar adyacentes. Este tipo de circunstancias se producen mucho, sobre todo cuando hay comunidades migrantes en ciudades o en territorios un poco más vastos, regiones o estados o provincias, en donde hay, sobre todo, barrios en que el vecino o las comunidades vecinas son de otras culturas. Por ejemplo, que en esta cultura haya negros y que al lado haya judíos, o que haya blancos y al lado haya indígenas. Esto permite precisamente los flujos libres de movilidad, tanto social como económica, pero también la interacción puntual, en ocasiones necesaria, forzosamente necesaria, bien sea por relaciones comerciales, administrativas o de otra índole, entre estas distintas microcomunidades de distintas etnias y distintas culturas. Como ya mencionamos en el modelo anterior, en el paradigma anterior, de esta multiculturalidad se evoluciona o se avanza hacia la interculturalidad, en donde los planos de respetabilidad entre las culturas, entre las comunidades y entre los territorios y sus simbologías es ciertamente un poco mayor, pero que no pasa de ahí. Yo te reconozco y te hablo, tú me reconoces y me hablas, pero los planos de cultura, si bien interactúan y se dan a conocer, no se modifican. Las identidades permanecen y muchas veces, tal vez de manera aún más cerrada que en la multiculturalidad. Por tanto, en un caso no hay la absorción unilateral de la identidad que llega hacia el que la recibe, sino que en este caso las identidades se respetan, pero no se transforman. He ahí la clave de la insuficiencia esencial del interculturalismo, que particularmente ha sido importante como paradigma académico en América Latina en los últimos 30 años. Y por ahora, el tercer escalón en el desarrollo histórico de los paradigmas de interacción y desarrollo social y cultural en el mundo contemporáneo es la transculturalidad. Comenzó aplicada inicialmente en el tratamiento interpersonal a nivel de las ciencias de la salud, de la medicina, de la psicología y de la enfermería,
en la Europa de los 90, cuando se comenzaban a estabilizar los grandes cambios geopolíticos e históricos que comenzaron en 1989 con el derrumbe del bloque soviético. La transculturalidad es un modelo que tiene mucho que ver en su entraña genética, es decir, en su creación profunda, con la llamada teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y particularmente con uno de los más grandes pensadores del mundo contemporáneo, el alemán Jürgen Habermas, que por cierto es uno de mis ídolos a nivel de sociología cultural. Este gran pensador alemán estableció una de sus propuestas fundamentales, que es esencial para comprender la transculturalidad, la acción comunicativa. El propio Habermas menciona de manera crítica en muchos de sus libros que el interés esencial que Occidente había tenido con los modelos anteriores de estudios culturales, como ya mencionamos, multiculturalismo e interculturalismo, era adaptar las masas sociales a los intereses fundamentales del capitalismo contemporáneo mediante la utilización de los estudios culturales aplicados básicamente a generar proyectos de interacción social e individual en el marco, a su vez, de programas económicos y comerciales que fueron inicialmente de tipo regional en los años 60, 70, 80 del siglo pasado y finalmente ya impulsados por la globalización total que se dio a partir de los años 90 con el neoliberalismo posmoderno y tecnocrático que hemos visto o para algunos padecido en las últimas décadas. De esta manera, la transculturalidad viene a ser un instrumento de liberación, en donde las identidades que ya hemos visto que constituyen el núcleo fundamental de la conducta humana, tanto en sus propios territorios como en territorios de migración o de libre flujo e interacción de los seres humanos, hoy ya de manera planetaria, viene a ponerse en remojo crítico, pero no como en el multiculturalismo, para disolver la identidad del dominado y volverse a la identidad del dominante, sino para que, como en el caso del ejemplo anterior, la cultura A y la cultura B interactúen retroalimentadamente, es decir, en una interacción verdadera, y en donde después de un proceso histórico dado, la cultura A y la cultura B puedan, aunque puede sonar duro, desaparecer. Y la identidad de A y B se convierte en C. Esto en sí mismo puede ser no considerado como algo malo, sino como algo necesario, en procura de ir verdaderamente a un proyecto de humanización integral, en donde las identidades otrora regionales o locales, altamente cerradas y muchas veces agresivas entre sí, de ahí los nacionalismos, en muchos casos francamente estúpidos y promotores de conflictos varios, así como guerras internacionales, puedan derivar más bien a una forma mucho más inteligente, como su nombre, su prefijo lo indica, de transculturalizarse. ¿En qué sentido? En donde un pueblo y el otro, en su interacción constante, vayan perdiendo esos sistemas y subsistemas cerrados de definición conductual, histórica, tradicionalista, y convertirse verdaderamente en humanos, en donde lo de A, lo de B, lo de C, las distintas culturas, como en una especie de sopa primigenia y sabrosísima, nos permita crear un producto mejor de tipo cultural, donde podamos gestionar mejor la multiplicidad de identidades que se funden para hacer una macroidentidad humana mucho más grande, mucho más rica, mucho más productora e innovadora, que además tenga muy en consideración lo que es el territorio. Un territorio que no es solamente el hecho físico, sino también el hecho simbólico, puesto que los territorios son la base para interactuar con el mundo y generar, a su vez, lo que muchos han llamado el universo simbólico, partir de lo material hacia lo espiritual, creando verdaderamente una transidentidad o una identidad superior, la de el tan cacareado ser humano
o la tan cacareada humanidad, que en muchas ocasiones ha sido básicamente un concepto abstracto, pero que no ha puesto los pies en la tierra con referencia a un proyecto concreto, no solo de estudio cultural, sino de nueva acción social y cultural, en la cual la integración ya no es vertical, despótica o simplemente interesada, sino a través de la acción comunicativa, en sujetos capaces no solo de lenguaje y de entendimiento, sino de algo mucho más esencial, de ser sinceros y de comunicarse, no de informarse simplemente de lo que se quiere o de lo que se pretende estratégicamente del otro, sino de fundirse en el ser de ese otro y crear un nuevo ser, un ser humano que precisamente permita la creación constante, perfectible, de una humanidad que desarrolle el planeta sin acabarlo y dándole de esa forma sostenibilidad y sustentabilidad a, a un plan de vida que verdaderamente integre a la humanidad con la Tierra y con una nueva historia, que es una historia que debe ser basada en la dignidad y la justicia. Soy Carlos Vicente Tapia. Por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión, gracias hoy. Si te gustó, suscríbete